a todos, a todas y a todes a esta mesa que se desarrolla en el marco de la 11ª Semana Virtual de la UNIPE, de la Universidad Pedagógica Nacional. Este es un evento académico que se viene desarrollando ya hace muchos años, 2 veces en el año, una vez en el verano y otra vez en su edición invierno, donde está compuesta por distintas actividades, debates, conferencias, presentaciones de libros, espacios de intercambio, que participan distintos actores y actrices del sistema educativo nacional, también internacional. La verdad que se ha ido instalando a lo largo de estos años como un espacio de encuentro para pensar la educación en la actualidad y también poder pensar los desafíos, las preguntas que tenemos alrededor de el campo educativo en general, en los distintos niveles, tanto adentro como fuera de la escuela, la actividad sindical, por eso hay también espacios donde participan los gremios de distintas provincias. Mi nombre es Denny Friedman, yo junto con Lucía Litichever estaremos coordinando esta mesa, que le dimos como título Convivencia en entornos digitales, nuevas preguntas para la escuela. Un tema muy actual, de coyuntura, acuciante, que también nos trae ahí muchas preguntas, muchas incertidumbres y muchas investigaciones que se vienen desarrollando también hace muchos años para poder pensar la relación entre escuela, jóvenes y entornos digitales. Un poco el encuentro de hoy va a girar alrededor de estos 3 ejes, con grandes presentaciones que agradecemos a quienes se han sumado ahí muy generosamente a formar parte de esta mesa para traernos sus investigaciones, sus experiencias, sus saberes construidos alrededor de esta temática. Después vamos a nombrar puntualmente y presentar a quienes van a componer la mesa, pero antes de arrancar, queríamos tomarnos unos minutitos desde la Asociación de Docentes de la Universidad Pedagógica Nacional, ADUNIPE, para compartir con ustedes una nota en torno a la situación del sistema universitario. Nos parece importante poder tomarnos este espacio en cada una de las mesas que se van a desarrollar durante la Semana UNIPE virtual para poder poner en conocimiento cuál es la situación actual del sistema universitario nacional. Así que si me lo permiten, voy a compartir pantalla con una placa y leerles una breve nota que hemos escrito desde el gremio ADUNIPE. Espérenme un segundito. Ahí lo comparto. Ahí está. Bueno, se los voy a leer para no retrasar esta cuestión. Participar y decidir en la universidad para reafirmar nuestro sentido de pertenencia. El plan del Gobierno Nacional para ostentar el falso déficit fiscal cero insiste con la reducción del gasto público y la demolición del Estado. En esta dirección, la universidad pública es un blanco que golpea con insistencia. Ataca discursivamente, estigmatizando y persiguiendo a trabajadores y trabajadoras, diversidades y todo sector social organizado que se oponga a la libertad, que en este modelo no es otra cosa que la libertad de los ricos para seguir enriqueciéndose a costa del resto del pueblo. Ataca económicamente con la reducción de fondos para el funcionamiento, salarios, investigación, extensión y hospitales universitarios. Como respuesta a esta ofensiva aniquiladora, la población se movilizó masivamente en las calles de todo el país, dando cuenta del sentido de pertenencia, reconocimiento a la educación superior, cohesión y participación democrática. El protagonismo multitudinario en las marchas de abril y octubre de 2024 marcó un límite que el disciplinamiento de la desigualdad aún no ha podido atravesar. Ante la afrenta que representa la política del Gobierno Nacional, la Asociación de Docentes de la UNIPE reafirma su defensa de la universidad pública, gratuita y de excelencia en nuestro país. Entendemos que la participación de docentes y estudiantes en la 11ª edición de UNIPE Virtual
es parte de la visibilización de nuestra tarea para sostener el derecho a la educación. En el inicio del año académico 2025 decimos que es urgente que el gobierno mejore los sueldos de docentes y no docentes, las becas estudiantiles y las asignaciones para investigación y extensión. Por estos motivos que determinan la calidad educativa de los y las, convocamos a participar y decidir en las diferentes áreas de nuestra institución como parte inseparable de la formación universitaria. ADUNIPE, marzo 2025. Esta breve carta da cuenta un poco de la situación en la que estamos y de la importancia de poner en conocimiento de toda la población la situación en la que está el sistema universitario, donde la pérdida de los salarios fue del 50% en relación al 2023 en este año. Y las transferencias que se están dando a las universidades fueron en el año 2024 del 0,53 del PBI, y solo como referencia, en el 2015 fue del 0,85 y en el 2023 fue del 0,73, ¿no? Como para tener ahí de referencia la baja que estamos sufriendo como trabajadores y trabajadoras y también el impacto que esto tiene en todo el funcionamiento de las universidades. Gracias, Denise. Bueno, me parece que está bueno compartir la situación y ponerla también como parte del intercambio y la discusión y de este espacio de construcción de conocimiento también que desarrolla la universidad. Bueno, bienvenidos y bienvenidas a todos. Muchas gracias por sumarse a esta mesa, a participar, en especial a los colegas que van a presentar. La mesa la titulamos Convivencia en entornos digitales, nuevas preguntas para la escuela. Es la primera actividad formal que desarrollamos en la línea Convivencia y ESI que estamos iniciando. La propuesta para esta mesa es poder generar un espacio de conversación sobre las características que asumen los vínculos juveniles en los entornos digitales y cómo aparecen y las tensiones que se generan en la escuela. Nos interesa detenernos en las potencialidades, en los conflictos, en las estrategias institucionales de resolución. Y para esta conversación invitamos a 5 colegas que vienen abordando esta temática desde distintos ángulos, desde distintos lugares, desde la salud mental, desde la investigación en educación y medios digitales, desde la investigación en convivencia, en la escuela y el uso del celular, desde experiencias escolares con las tecnologías digitales en las escuelas y qué pasa allí. Y bueno, nos interesa que este intercambio, nos parece que es interesante que se produzca y que traiga distintas miradas, distintas posibilidades de ver la temática y abordar las distintas miradas. Y la idea es que, bueno, cada uno presente lo que trajo para compartir y que luego abramos un espacio de preguntas, intercambios, comentarios con quienes se sumaron a la mesa a participar e intercambiar. En el chat está fijado el formulario de asistencia, así que los invitamos a completarlo para que después les llegue el certificado de asistencia. Y bueno, comenzamos con Esteban. Esteban Gripaldi es doctor en Ciencias Sociales de la UBA, licenciado en Sociología por la Universidad Nacional del Litoral. Actualmente se desempeña como becario postdoctoral del CONICET en el Instituto de Humanidades y Ciencias Sociales del Litoral y como docente de grado de la Universidad Nacional del Litoral y posgrado de la UBA. Sus temas de investigación se centran en sociología de la salud mental, comunidades online y biografías, depresiones y metodologías cualitativas. Nos va a compartir hoy una presentación que se titula Las tensiones de apostar, una aproximación sociológica a las prácticas de apuesta de apuestas online, en jóvenes. Así que bueno, Esteban, cuando quieras. Hola, buenas tardes, un gusto estar acá. Me gustaría empezar agradeciendo a Denise, a Lucía por
por la invitación, por este espacio también para poder compartir un poco lo que vengo trabajando, lo que venimos trabajando también con el equipo del que formo parte, pero también para poder abrir el diálogo y la discusión de forma más grupal. Tengo algo para compartir, a ver si puedo presentarlo. Les pido si me pueden confirmar si se ve Todavía bien. no. Ahí. Y ahí cuando cambio de pantalla también se ve. Cambia, sí. Ah, perfecto. Bueno, un poco como adelantaba Lucía, el trabajo que quería presentar hoy tiene que ver con básicamente las apuestas online en jóvenes, intentando pensar en cómo se ha ido configurando, digamos, esta práctica social. Ahí dejaste de compartir, Esteban, no sé si... ¿O se congeló? Esteban. Parece congelado. Estas cosas que siempre pasan, por más que no querramos, siempre suceden. Esteban, a ver. Fue la conexión. Es que es difícil convivir en los entornos virtuales. Ay, sí. Ahí está. Vámonos en algún lado. Ya está. Tal cual, somos la muestra clara de eso. Claro. Bueno. Sí. Bueno, si no... Sí, seguimos avanzando y de que después se sume, sí, retomamos, ¿no? tal cual. Y vamos a continuar con Paola, ¿sí? ¿Parece, Paola, seguir vos? Sí, ningún problema. No, sí, digo como ahí, por ahí, sí, salió de la llamada, me parece. Sí, salió. Bueno, continuamos con Paola y después cuando pueda Esteban vuelve a sumarse. Paola Roldán es especialista en pedagogía y profesora en ciencias de la educación, egresada de la Facultad de Filosofía y Humanidades. Actualmente está terminando el doctorado en educación de la Universidad Nacional del Litoral y la dirige Inés Dussel. Es docente adjunta de la Universidad Nacional Pedagógica y la Universidad Nacional de Córdoba en tecnología educativa. Es integrante y coordina equipos de investigación en temáticas de educación y medios digitales y actualmente es directora del área de investigación e innovación en tecnologías de la Universidad Provincial de Córdoba. Lo que nos iba a compartir Paola se titula Habitar territorios con tecnologías digitales en escuelas rurales de la provincia de Córdoba. Así que bueno, Paola. Estaba silenciada, pero sí se ve, ¿no es cierto? Sí, se ve. Perfecto, listo. Bueno, al igual que Esteban, que esperemos que pueda volver prontito, primero agradecer la convocatoria de Lucía y Denise por participar de este espacio, que me parece que es un lugar sumamente potente para quienes venimos trabajando con estos temas, venimos investigando, porque es cuando podemos poner en conversación con otros aquellas construcciones que estamos elaborando, que al interior de los equipos con los cuales estoy trabajando, pero también en conjunto con otros marcos más grandes que nos permiten pensar preocupaciones en este sentido común. Titulé la presentación con esta idea de la convivencia y desde dónde pensar el convivir a propósito de algunas categorías con las cuales vengo trabajando. Y esto que voy a compartir con ustedes no es estrictamente es parte de un proyecto de investigación que se está iniciando ahora actualmente en Córdoba, pero que también deviene de las experiencias de intervención que venimos realizando en el marco de la provincia y que tiene que ver con un contexto de políticas de dotación de tecnologías muy fuerte en el marco de la provincia a las escuelas rurales. Y eso genera un entorno interesante para pensar algunas otras formas de convivir con las tecnologías. Quiero partir de una categoría para pensar la idea de la convivencia
que, desde la cual yo la vengo trabajando, que es la noción de habitar territorios. Esta idea del habitar territorios me permite a reconstruir desde algunas categorías con las que estoy trabajando distintos modos en los que se viene sucediendo el contexto de las prácticas en vinculación con las tecnologías, que es sobre lo cual estoy estudiando. A ver, quiero ver si puedo pasar. Ahí está. Y vengo trabajando con algunas categorías teóricas a propósito de, fundamentalmente, el marco teórico de Bruno Latour, sobre cómo pensar los espacios sociotécnicos o pensar lo social desde su dimensión material, y desde ese lugar, cómo esa dimensión material, y en mi caso es la preocupación sobre qué traen las tecnologías a ese entorno, y todas nuestras prácticas sociales están atravesadas por esa materialidad y su anclaje con lo local, y en función a eso, cómo se construyen y se habitan estos territorios. A propósito de esta idea, algunas pensadoras con las que vengo siguiendo, que forman parte de lo que se llaman las epistemologías feministas, que vienen pensando otros modos de pensar, maneras alternativas de pensar el conocimiento, o de construir conocimiento, en donde cuestionan categorías convencionales de pensar la relación con el saber, a propósito de detenerse en un modo de generar aproximaciones científicas o aproximaciones en torno al conocimiento desde los registros de observación. Y ahí Viviane Desprez, que es una de las pensadoras con las que sigo, dice: si hay territorios que dependen de ser cantados, o más precisamente que solo dependen de ser cantados, si hay territorios que dependen de ser marcados por simulacros de presencia, territorios que devienen cuerpos y cuerpos que se extienden a lugares de vida, si hay lugares de vida que devienen cantos o cantos que crean un sitio, si hay potencias de sonido y potencias de olores, si hay sin ninguna duda gran cantidad de modos de ser, de habitar, que multiplican mundos. Desde esta perspectiva es poder pensar de que en ese modo de habitar o en ese modo de convivir, las tecnologías, los cuerpos, los humanos y los no humanos, en términos de Latour, existen multiplicidad o múltiples ecologías en las cuales conviven, transitan, y que no necesariamente pueden ser leídas o entendidas desde una sola perspectiva. Stenger denomina esa mirada como más cosmopolita en términos de que existen posibilidades de existir, de coexistir, distintos modos que no necesariamente son coherentes, ni necesariamente cohesivos, sino que pueden ser excluyentes, que pueden ser contradictorios, y esa categoría de lo contradictorio, de lo que no es susceptible a una sola lógica de explicación, es interesante para pensar las tensiones que traen las tecnologías en los distintos territorios. Las tecnologías digitales, en términos de las contradicciones, que básicamente en un contexto como un entorno como lo rural, se sitúan desde esta lógica de la posibilidad de la inclusión, de la innovación y de ciertos discursos celebratorios sobre los cuales se inscriben, pero a su vez, en otros contextos en los cuales venimos discutiendo cuáles son los márgenes que están quedando a las subjetividades para poder pensar por fuera del algoritmo. ¿Qué opciones tenemos para no ser solamente datos que nos configuran, que nos condicionan modos de ser, y que podemos pensar otras alternativas para transitar esos territorios? Sería la pregunta. En ese sentido, quiero compartir, para hacer un recorrido como más ágil y rápido en términos de situaciones, 3 escenas de 3 escuelas rurales de la provincia de Córdoba, 2 de nivel primario y una de nivel medio, escuelas rurales que tienen estas características de ser pluricurso, que tienen personal único. Las 2 de escuelas primarias tienen personal único, y las de escuela secundaria tiene un docente director a cargo y los docentes especialistas que van a algunas ocasiones a las escuelas. 3 escuelas que han sido, en este marco, se han ingresado en el programa de dotación de antenas de Starlink, que les garantizó la conectividad plena a esas escuelas, y cómo ese artefacto, ese objeto no humano, recondiciona, reconfigura modos de habitar el territorio del escolar. Absolutamente, en este ejercicio de contradicciones, o en este ejercicio de situaciones que no necesariamente son tan sencillas de catalogar, de analizar, sino que habría que hacer esto que plantean tanto Stenger como Viviane Desprez, la posibilidad de
inventariar todas esas múltiples formas sobre las cuales se despliegan y que en ese ejercicio de inventariar, construir saber, que no tiene la búsqueda de grandes explicaciones, sino que tiene la búsqueda de comprensión profunda de ese saber situado o de ese saber local, en términos de lo que diría Latour. El primer caso que quiero compartir es el caso de una escuela que se llama Domingo Faustino Sarmiento, del paraje Potro Muerto, de San Antonio de Litín, escuela que, como la mayoría de las escuelas rurales acá en la provincia de Córdoba, cuando caen 3 gotas de agua ya es intransitable, no se puede llegar, no se puede acceder, tiene 7 estudiantes, 1 de nivel inicial, 2 de nivel de primer grado, 3 de cuarto, 1 de sexto, la mayoría de ellos no alfabetizados, tienen mucha itinerancia sobre los estudiantes, van un tiempo, dejan de ir, y lo que le trae la posibilidad del trabajo con la conectividad a esta profe es básicamente una de las cuestiones que ella sostiene, es esto que dice, la tecnología le permite mostrar. A propósito de este ejercicio que trajo con la tecnología, ella convocó a los padres por reuniones de Meet, que eso lo aprendió en el marco de la pandemia. A los padres, como tenían conectividad a propósito de la escuela, se pudieron conectar a través de distintos perfiles de Facebook. Ella les habilitó un perfil de Facebook de la escuela, en donde ella cuenta todos los días lo que va sucediendo en el marco del aula. Y eso provoca de que sus estudiantes sean altamente insistentes con sus padres respecto de que es importante ir a la escuela porque ahí suceden cosas que son interesantes, son importantes. O sea, la tecnología hace visible aquello que pasa dentro de la escuela y le permite generar esta necesidad de sentir, si no estoy, me pierdo de cosas que valen la pena estar. Comparto un pequeño videíto. Bienvenidos a la radio TikTok Tac. Hicimos una canción sobre el dengue. Nos ayuda un poco la inteligencia artificial. La queremos compartir con ustedes, con el público. El dengue es un virus que se transmite fácilmente. Usar repelente, no te lo borres de la mente. Está atento a Aedes aegypti. Te puede picar y enfermar. No dejes agua en los tarros y sácalos del patio. El dengue es un virus que se transmite fácilmente. Usa repelente, no te lo ves de la mente. Estate atento a esa aegypti. Te puede picar y enfermar. No deje agua en los tarros. Descacharra al patio. Lo que se muestra en el video desarrollado con inteligencia artificial con los chicos, una de las cuestiones que la profe nos contaba es que esa nena que habla de 6º grado es la primera vez que lee a propósito de este ejercicio de escolaridad. No había leído antes, muchísimo menos en público, y era porque se sentía que ahí había algo importante para poder contar y para poder decir. Trabajan con distintas aplicaciones de inteligencia artificial para producirlo. Y esto trae un conjunto enorme de preguntas, porque esta profe siente una fascinación por las tecnologías que le permite contagiarla a su comunidad. El intendente la acompaña, hay una movida muy grande que ella viene provocando con sus estudiantes, los padres la acompañan, y esa fascinación tecnológica le permite de alguna manera hacer algo que antes no podía sostener, que es que sus estudiantes sigan yendo a la escuela, que no es un dato menor. Dejo ahí en suspenso esta idea de la fascinación y paso al segundo caso. Ahí, esperen, ahí está. El segundo caso se trata de también una escuela a nivel primario, que cuando me contacto con la directora, también de personal único, me dice, no, nosotros tenemos la antena, estamos muy contentos, pero acá no hicimos nada con tecnología, acá no pasó nada. Y no quiero hablar mucho, ni contarte mucho, porque no sé nada de tecnología, lo que está sucediendo en la escuela está pasando a propósito de lo que hacen los chicos. Entonces me cuenta que los estudiantes, y ahí pongo un fragmento de una entrevista que ella me autorizó a publicar,
y un fragmentito de un video que se transmitió en vivo, se hizo por streaming, de la radio que ya venían haciendo en la escuela, pero que se empezó a transmitir por Instagram. Bueno, entonces sí, lo primero que la comunidad se puso feliz, como los alumnos, como toda la comunidad educativa en general. Pero es un lugar donde no tenemos ningún tipo de señal, no hay señal ni para mensajes de texto, llamadas menos, tienen que subir a lomas, varios metros y en algunos casos kilómetros para tener alguna señal. Es un lugar raro porque de acá a 10 kilómetros ya tenés señal 5. Entonces la llegada de este Starlink fue, es como hay un antes y un después desde que llegó. Y en las tardes se conecta mucha gente, viene acá a la escuela, digamos a los alrededores de la escuela para tener señal y comunicarse. Y va porque se llama Conociendo Nuestro Trapiche, es el lugar para darlo a conocer a otro. Entonces han abierto las redes sociales, están interactuando en las redes sociales, han creado un blog, Instagram, Facebook, tienen el código QR para ingresar a Instagram, todo eso lo están haciendo ellos y es increíble. Nuestro programa de hoy es muy especial. Se aproxima el fin de semana largo. El lunes 17 de junio es feriado nacional. ¿Saben por qué? Claro que sabemos. ¿Cómo lo vamos a saber? Si la señora Marcela nos pica y pica la cabeza de que vamos a jardín con eso. Es el aniversario de la muerte de Martín Miguel de Güemes. Sí, justamente de él. Para mí, un ídolo. El más grande. Capaz que sea porque nuestra escuela lleva su nombre. O capaz porque fue un gaucho. ¿Cómo me gustan los gauchos? Lo que más me gusta de él es que era humilde. Yo quisiera ser como Güemes, subirme a trapa. ¿Quieren que le contemos a nuestros oyentes quién fue este gran gaucho? Bueno, ahí eso, lo interesante de ese programa de radio, que era algo que ya venían haciendo, es que salió en un vivo de Instagram, y eso generó una revolución en el marco de la comunidad, en términos de, bueno, casi como una percepción de salimos en la tele, somos famosos, toda una cuestión de la visibilidad que habilitó otras formas de organización al interior de la escuela. Y una de las cosas que me contaba la señora también es que debido a la conectividad rápida que tiene ahora la escuela, un grupo de estudiantes, de profesorado, que tienen, y de policías, que están haciendo la carrera de policías y de docentes, que tienen acá en Córdoba lo que se llama modalidad combinada, tienen una semana presencial y una semana virtual. El día de la semana virtual van a la escuela, cerca de la escuela a cursar, porque no tienen mejor conectividad que en sus casas, y como están en la escuela, cuidan la escuela, riegan las plantas, atienden el huerto, y eso ha generado que también un grupo de padres y de madres que, al tener internet, desde ahí se han empezado a comerciar en Mercado Libre y tienen comunidades de ventas en la parte de afuera de la escuela, se van con el mate y con cosas afuera de la escuela y generan todo un espacio de conversación entre ellos, comerciando con Mercado Libre, vendiendo cosas, vendiendo sus productos a propósito de lo que trae, y con una movida muy grande en términos de la escuela, en donde acá la pregunta es, bueno, hay cierta delegación del uso del trabajo con la información que pareciera que queda sobre los estudiantes, porque la profe está como fascinada, ellos solos pueden hacerlo todo, y pareciera que ya ahí no hace una intervención sobre eso, pero sí hay un trabajo muy fuerte en términos de la comunidad que comienza a involucrarse en la escuela, que eso antes tampoco pasaba. Paso al tercer caso, que es el caso de una escuela secundaria, en donde ya a cargo de una profe de tecnología, y que lo que elabora es la creación del entrenamiento de un chat con los acuerdos de convivencia escolar. Soy la profesora Adriana Carranza, responsable del espacio curricular de educación tecnológica del IPEN 119, Néstor Sarazaga, anexo Las Albahacas.
Hoy, junto a mis colegas, queremos presentarles nuestro proyecto de innovación pedagógica titulado IA para la Convivencia, un chatbot para construir una escuela mejor. Con este proyecto buscamos mejorar la convivencia escolar y crear un ambiente más seguro y respetuoso para todos. Sabemos que en la actualidad fomentar una buena convivencia escolar puede ser un gran desafío. Es por eso que hemos desarrollado este chatbot de inteligencia artificial que nos ayudará en este propósito. Este chatbot que hemos creado utilizando la plataforma POE actuará como un tutor virtual siempre disponible para resolver y responder las consultas de los estudiantes y de toda la comunidad educativa. POE es una plataforma de vanguardia que nos permite crear chatbots personalizados de manera fácil e intuitiva. Una de las ventajas que posee POE es su facilidad de uso, porque sin necesidad de ser expertos en programación, podemos diseñar un chatbot que se adapte perfectamente a las necesidades concretas y situadas de nuestra institución. En el caso, lo que tiene interesante este caso es las repercusiones que tuvo ese acuerdo de convivencia, que es el acuerdo de convivencia que tienen en la escuela. Lo que hicieron es subirlo a la aplicación, con ese acuerdo entrenan al chatbot, y lo que hace el chatbot es simplemente reproducir lo que está en ese acuerdo de convivencia. Pero como empezaron a aparecer preguntas que no estaban previstas en ese espacio, se armó una comisión de estudiantes con padres haciendo otro tipo de intervenciones sobre qué llevar, desde aparecen preguntas desde el tipo, bueno, si se puede o no se puede llevar el mate, se puede o no se puede fumar, qué tipo de vestimenta se puede usar en la escuela, son estudiantes de nivel secundario, son adolescentes, se puede llevar alcohol, no se puede llevar alcohol, qué tipo de conversaciones, qué hacemos adentro con el celular, qué no hacemos adentro, y son todas preguntas que van surgiendo y que ellos van armando un dossier de preguntas aparte, en donde están construyendo algunas categorías conjuntamente que todavía no han acordado con incluirlas en el acuerdo de convivencia, pero es como que está funcionando un acuerdo de convivencia paralelo a propósito del auge que está teniendo en este grupo de chicos que se sintieron como autores de ese chat programado, etc. Y como para cerrar, nada, recuperando estas categorías con las que viene trabajando el inicio, en términos de decir, no hay definiciones, digamos, correctas o incorrectas, apropiaciones certeras o no, sino que hay básicamente tensiones, porque una de las cosas que nosotros venimos trabajando es que en las discusiones y conversaciones que yo vengo trabajando en distintos espacios de investigación, estamos de alguna manera alertas respecto de cuántos son nuestros márgenes de libertad que tenemos en cuanto a nuestras posibilidades de pensamiento, en cuanto a qué pasa con nuestras subjetividades, en estos entornos absolutamente atravesados por el algoritmo, en donde las plataformas, donde la lógica del mercado y de la plataformización de nuestras prácticas viene condicionando de manera profunda lo que podemos hacer o no en relación con nuestras maneras de pensar, sentir y de habitar el mundo. En ese sentido, hay incluso investigaciones con las cuales viene trabajando el grupo con el cual yo sigo, que dirige también Inés Dussel, en términos de que pareciera que la movida más internacional de aquellas escuelas y espacios de plena conectividad tiene más que ver con la posibilidad o la libertad o el lujo de decidir cuándo quieren desconectarse. O sea, como que el espacio de libertad en las escuelas tiene a ser, a partir de una conectividad plena, qué márgenes tenemos para decir cuándo queremos estar conectados y cuándo no. Solo a propósito de que están plenamente conectados. En cambio, en este tipo de espacios, en este tipo de territorios, en donde la tecnología es fuertemente instalada desde este lugar celebratorio de la innovación, de la inclusión, de la participación, es difícil pensar preguntas en términos de qué pasa con las lógicas del algoritmo, qué pasa con aquello que no se ve, qué pasa con esas burbujas de pensamiento, estas categorías que venimos trabajando aquellos que nos dedicamos al tema de los medios digitales. Es como muy fuerte el discurso celebratorio y es entendible en términos de algunas modificaciones que antes de esto realmente las condiciones de desigualdad eran muy profundas. Entonces... Perdón, Paola, habría que ir cerrando... Ahí cerré porque digo, Lidia, ahí las tecnologías parecen ocupar ese lugar de tensión entre lo celebratorio muy marcadamente y los márgenes para pensar cuestiones más críticas, más de revisión, más de cuestionamiento en términos de las lógicas del mercado y de en términos de lo que está sucediendo al interior de nuestros modos de pensar el mundo que traen las tecnologías,
que en estos territorios está difícil de poder indagar, cuestionar o pensar, porque hay que pensar en otro tipo de configuraciones. Y con eso termino, y ahí hay cosas para seguir pensando e indagando. Y ahí quedo. Bueno, buenísimo, muchísimas gracias, Paola. Después No, seguramente seguimos la conversación en el intercambio. Creo que volvió Esteban. ¿Estás ahí? Sí, acá estoy. Bueno, si te parece, retomamos con vos. Esperamos que Bueno, no haya bueno, si problemas quieres. con la conexión. Sí, sí, no sé qué pasó con la computadora, así que ahora estoy con el celular, digamos. Al compartir pantalla, no sé, se tildó, digamos, y Ah, no está arrancando. Así que prefiero no compartir pantalla, total, de todas maneras es como una especie de guía para orientar un poco la exposición. Pero dale. como contaba al inicio, en esta presentación me gustaría compartir lo que vendría a ser algunas reflexiones que en parte venimos desarrollando con el equipo de investigación del que formo parte, del que está, entre otros, Astor Boroto y Eugenio Bianchi, de IUXO y del Instituto Gino Germani, que básicamente me interesa aproximarnos sociológicamente para pensar las prácticas de las apuestas online en específicamente la juventud, los jóvenes, por así, en términos generales, ¿no? Básicamente lo que sostengo es que esta práctica social se ha hecho, en cierto sentido, en los últimos años masiva o se ha vuelto generalizada, y esto por varias condiciones, por varios contextos y actores que contribuyen a que se consolide, por así decir, que emerja y que se consolide en un lapso relativamente breve de años. Y también me interesa identificar, por un lado, esos actores y, por otro lado, aproximarnos más a, bueno, qué los moviliza en cierto sentido, algunas incitaciones a que los jóvenes, digamos, efectivamente adhieran o hagan esa práctica, ¿no? de apostar de forma online. Decía que se ha vuelto una práctica en gran medida generalizada, ¿no? Y esto lo digo apoyándome básicamente en algunas de las encuestas que actualmente están disponibles, sobre todo una de UNICEF y otra del año pasado, de las dos, que es titulada Apostar no es un juego, que es básicamente la publicación de un informe basada en 9.000 encuestas que fue promovida por docentes de Chivilcoy que empezaron a tener la preocupación justamente de ver que muchos adolescentes en la escuela apostaban de forma regular. A partir de ahí hicieron una encuesta a nivel nacional que para mí da cuenta de algunos datos que ponen para mí de manifiesto esto de que no es una práctica aislada, sino que por el contrario se ha vuelto cada vez más masiva, por así decirlo. Algunas de las resultados que dan cuenta de estas encuestas: casi la totalidad de los adolescentes y jóvenes escucharon hablar de apuestas online. 8 de cada 10 adolescentes y jóvenes accedieron o conocen a alguien que ha ingresado a páginas o apps de apuestas online en el último año. El 40% apuesta actualmente o apostó recientemente. 3 de cada 4 conoce amigos, amigas o allegados que realizan apuestas en línea. 3 de cada 4 apostadores le dedican al menos 2 horas diarias. En promedio apuestan el equivalente de 2 a 3 pesos que reciben de sus padres. 2 de cada 3 pesos que reciben de sus padres. Y dicen moverse en un ambiente donde predomina el clima de apuestas, y algo que se deriva de las impresiones que dan los jóvenes, sostienen es que
la sensación de quedarse afuera del grupo, la percepción de aislamiento respecto de sus pares por parte de aquellos que no apuestan, ¿no? Entonces creo que son algunos datos que en gran medida permiten describir a grandes rasgos este panorama general de las apuestas. Pero decía, esto no es que, por así decirlo, surge de la noche a la mañana, sino que es todo un proceso histórico, una contextualización que permite un poco entender cómo en parte se llega a esta situación o a estos datos que presentaba. Por un lado, se puede registrar que los casinos virtuales existen desde hace más de 25 años, ¿no? En Estados Unidos, casi en paralelo podemos decir a la web 2.0, está la posibilidad de apostar en casinos online, pero hay al menos dos grandes hitos que han promovido o incentivado más estas apuestas. Una tiene que ver con la pandemia y podemos decir una mayor digitalización de la vida cotidiana, y por otro lado el Mundial de Fútbol de Qatar, específicamente para el caso de las apuestas deportivas fundamentalmente. Pero bueno, más allá de estos hitos, lo que tenemos es que hay un proceso, digamos, paulatino de posibilidad, digamos, de apostar de forma online, y esto justamente por la expansión de las nuevas tecnologías de la información, por así decirlo, la democratización o el mayor acceso a Internet, también el desarrollo de un montón de redes sociales, algunas de ellas que están focalizadas o los consumen principalmente jóvenes, como por ejemplo Twitch, que es una de las redes sociales donde más se habilita a las prácticas de apuestas online. También los juegos online, muchos de ellos que tienen una lógica muy similar, digamos, no solamente en el diseño, sino en lo que se hace a lo que vendría a ser las apuestas online. Digo, lo que se hace es esta idea de la incertidumbre y de también tener cierta recompensa de ganar o perder a partir de determinadas acciones, ¿no? Pero también el desarrollo de los celulares, el smartphone y la posibilidad también de independencia de no es necesario tener una computadora, sino que está en la palma de la mano. Otro de los componentes tiene que ver con las billeteras virtuales, la digitalización del dinero o la mayor liquidez, por así decir, y el acceso a muchas más poblaciones, por así decir, en términos de edades, el uso de billeteras virtuales, pero que todo esto ha ido conformando también lo que en sociología se viene describiendo como nuevas formas de sociabilización, nuevas maneras de ser y de estar en el mundo, que tiene que ver con todo lo que está mediado digitalmente y que de a poco para mí permite ir describiendo este tránsito, digamos, que en cuanto a la apuesta online se puede registrar como el pasaje de ir a apostar al casino como una apuesta, como algo que significa una práctica muchas veces compartida de ir a un lugar geográfico para convertirse a que el casino pasa a estar, digamos, las 24 horas disponible y no se requiere accesos muy restrictivos entre la entrada y la salida, como si, por ejemplo, los casinos que no permiten, digamos, el ingreso a menores. Pero, bueno, esto es un poco el contexto histórico. También me gustaría señalar que hay determinados actores, determinados intereses que están en juego y que posibilitan realmente esta masividad, digamos, de las prácticas. Por un lado, los grandes empresarios, digamos, las grandes sumas de inversiones de dinero en esto, que se ve en la gran cantidad de sitios legales, pero principalmente ilegales, digamos, que de sitios de apuesta online, digamos, más del 80% se estima que son ilegales, y que también existen otras cuestiones. Esta cuestión de la ilegalidad permite una mayor facilidad de acceso sin pedir muchas identificaciones ni ser mayor de edad, etcétera. Filtro fácil de saltar, digamos, por así decirlo, y también una facilidad para ingresar dinero, pero dificultad para
retirarlo, lo que permite que se tenga dinero ahí disponible y que no se lo puede retirar y que habilita seguir jugando. También que no existe la posibilidad de autoexclusión en los sitios, digamos, ilegales. Pero también existe todo un mundo de inversión que tiene que ver con las propagandas. Si lo pensamos en términos económicos, el rubro de los juegos de azar es el que más creció en inversión publicitaria multimedia en el último año, y vemos el sponsor, digamos, de la selección nacional argentina, ¿no? Campeón del mundo, que los principales equipos de fútbol, Boca, River, entre otros, con sponsor de casas de apuesta, también la Liga Nacional de Fútbol, etcétera, que son patrocinados por estos sitios, en estos casos legales. Pero también me gustaría un poco mencionar solamente algunas estrategias de propagación de esto. Por un lado, en estas publicidades, sobre todo que también aparecen en la televisión, aparecen muchas veces asociadas a imágenes divertidas, imágenes grupales, y donde está una emoción de euforia, digamos, ¿no? De el juego, de la pasión, etc. También en algunos casos se ve esta idea de un cierto saber, como una conocida que dice entrá, jugá y demostrá. Pero también existe otra gran manera, digamos, de promoción, digamos, de este tipo de práctica social, y que es a través de los streamers, de youtubers, periodistas de influencia, jugadores reconocidos, etcétera, que ahí sí podemos ver otras estrategias, digamos, de promoción del juego. Por un lado está estos youtubers que difunden conocimiento a partir de un montón de saberes y estrategias para el éxito económico. Y con esto es esta idea de cómo vencer al sistema, cómo ganar, cómo hacerte rico, digamos, sin trabajar, etc. Y la posibilidad de el caso como ejemplo, digamos, que te dicen que es posible esos estilos de vida donde alguien que supuestamente es millonario está apostando, etc. y te va demostrando esas estrategias. Por otro lado están los otros de los actores que están involucrados en esto, o que tienen cierto margen de acción relativo, ¿no? Pero es el Estado, el gobierno, donde está en una situación a veces paradójica de tener que regular el juego por los riesgos, pero por otro lado que se beneficia con la recaudación impositiva. Aunque sí, podemos decir, todos los juegos ilegales, que decíamos más del 80% de los casos de los juegos son ilegales de apuesta, no obtiene ninguna recaudación el Estado. Acá también podemos asociar un poco con el gobierno actual y el tipo de política económica que en parte esta fomentación de la no regulación del Estado, sin importar el tipo, quién consume, cuánto y en qué medida, también favorece en gran medida este tipo de prácticas económicas que no tiene mayores regulaciones. Decía esto de los actores generales, de los actores que contribuyen en parte a esta expansión de la práctica, pero también me interesa al menos señalar algunas cuestiones de los jóvenes, las juventudes, etc. En términos muy generales, y es necesario para mí investigar empíricamente más, generar conocimiento situado, ¿no? De qué está pasando desde las perspectivas de los jóvenes en estas cuestiones. Me parece importante señalar que en términos etarios, ¿no? La juventud, según por ejemplo uno de los informes, de los últimos informes del Observatorio de Adolescencia y Juventudes, presentan los que mayor probabilidades tienen de tener algún trastorno vinculado a la salud mental. Son también la población, desde 1990 a la actualidad, se han triplicado los suicidios en adolescentes, y en el último año también se ha duplicado, digamos, los suicidios, y esto en el marco también de un programa de financiamiento de la prevención del suicidio y de los programas de salud mental.
son también la población que tiene, digamos, en gran medida los trabajos más precarios, ingresos bajos, informales, etc. Pero también donde existe, a pesar de un ingreso inestable o poco formal, muchas expectativas de consumos, ¿no? Y en estas prácticas se ve muchas veces la posibilidad de un ingreso complementario, digamos, la posibilidad de poder en parte cumplimentar esas expectativas de consumo a partir de el ingreso de las apuestas. Pero también, quizás en otros grupos, la idea de el ascenso social a partir, o un nuevo estilo de vida, digamos, vinculado a no trabajar y apostar como un estilo de vida, ¿no? Pero también me parece importante pensarlo no tanto en estas cuestiones más como estratégicas de por qué juegan, como desde un punto de vista solamente económico, sino también que se ha instaurado como una diversión o una práctica de recreación colectiva que se hace y que las personas a veces que no participan ahí quedan en parte excluidas o aisladas del grupo, ¿no? Entonces, si la juventud en gran medida, las juventudes en gran medida lo que está en disputa tiene que ver con la cuestión del reconocimiento social, el reconocimiento identitario, quién soy y demás, en estas prácticas que se basa en ganar, en perder, por supuesto, está también la disputa por la cuestión del reconocimiento identitario de las personas. Otra de las cuestiones que para mí contribuye, ¿no?, a esta extensión o masividad de la práctica. Ya para ir cerrando, no sé cómo... bueno. Sí, bueno, voy a ser breve, pero para ir cerrando, para mí se ve esta articulación entre una oferta, digamos, que promueve la recreación y al mismo tiempo el ingreso económico, unas juventudes donde evidentemente el dinero es algo en gran medida muy anhelado y poco tenido, si se quiere, y también una práctica de recreación de ocio en sociedades que están mucho más digitalizadas en comparación a décadas anteriores. Me parece que una de las cuestiones también tiene que ver con que existe una gran medida de escasez de estudio que permita conocer el punto de vista de las personas que están involucradas, digamos, en el juego, y que eso es importante pensar hoy hablaba en términos muy generales de las juventudes, pero pensar en estudios interseccionales donde se tenga en cuenta las cuestiones, las variables como el género, el sector socioeconómico, las edades, etc. Pero me parece que es un fenómeno complejo que involucra muchas aristas y que requiere una atención, digamos, integral, una política públicas que atiendan no solamente a regular la oferta, sino también en gran medida la demanda, digamos, o quienes juegan, digamos, no solamente la parte empresarial, por así decir, del negocio. Bueno, básicamente eso. Muchas gracias por escucharme. Bueno, buenísimo, Esteban, muchísimas gracias. Gracias, Esteban. Me parece que justamente poder introducir esta perspectiva sociológica nos permite comprender cuál es el contexto, ¿no?, donde se desarrolla esta práctica social de la apuesta, y correr también el eje de culpar o de responsabilizar solo a los y las jóvenes por apostar y poder pensarlo, como vos proponés, de manera integral, ¿no? Me parece que es fundamental poder tener esta lectura de lo que sucede en un contexto mucho más amplio de economías neoliberales, capitalistas. Así que gracias por introducir todas esas cuestiones. Vamos a seguir ahora con Pablo Di Napoli. Lo voy a presentar. Él es doctor en Ciencias Sociales, licenciado y profesor en Sociología por la UBA, es investigador adjunto del CONICET, docente de Sociología de la Educación en las carreras de Ciencias de la Educación y de Sociología de la UBA, y hoy va a compartir aquí la presentación Convivencia on-life en el ámbito escolar entre el aula y el celular. Muchas gracias, Denise. A ver si ahí se está compartiendo, ¿no? Sí. Bueno, sí, perfecto. Bueno, empiezo también y me sumo a los agradecimientos por la invitación.
de Denise y de Lucía, y también por este espacio, digamos, de intercambio que está bueno como para ver un poco qué cuestiones están pasando y poner en diálogo, digamos, ¿no? Y por otro lado también, qué está pasando, digamos, en nuestras universidades. Estuvo bueno lo que leíste, Denise, digamos, porque ya venimos afrontando un contexto difícil incluso para producción de este tipo de conocimiento, y sumo también a lo que está pasando en los organismos de ciencia y técnica, que en este momento, o sea, la misma depreciación salarial, digamos, de la universidad, pero se suma a eso la no financiamiento de proyectos de investigación, digamos, ¿no? El corte, por ahora definitivo, digamos, de incluso lo que ya estaba aprobado. Bueno, me cortan a los 15 minutos. Yo, como siempre, preparé una mini presentación extensa y con texto y sin imágenes, ¿no? Pero bueno, voy a ver hasta dónde llego y si no voy salteando algunas cuestiones. Yo ahí le puse como título Convivencia online en el ámbito escolar entre el aula y el celular. Y un poco quería hablar de, o mencionar por qué convivencia online, ¿no? Que es un poco la idea, y siempre tengo dificultades y problemas con estos términos, pero es la imposibilidad de separar un poco lo que es el mundo virtual o del mundo físico, o lo que es en línea y no en línea. Pero bueno, ninguna de estas categorías es precisa para mí, pero bueno, la idea es, bueno, ver estas cuestiones de forma interconectada, que lo que pasa en ese mundo virtual no es solo ese mundo virtual, que no se puede escindir, que hay una interconexión permanente, digamos, ¿no? Que tiene que ver un poco esto que traía Esteban, de apostar para sociabilizar con los otros, digamos, con los otros ahí, incluso juntarse para apostar. Entonces, que hay una interconexión permanente y que esa interconexión es cada vez más intensa, digamos, ¿no? Por lo que ha pasado con los dispositivos tecnológicos. Y sin meterme, digamos, en todo lo que hay de desarrollo conceptual y teórico sobre la plataformización, los mundos virtuales, las acciones conectivas, etcétera, etcétera, sí quería mencionar un par de cositas al pasar que tienen que ver un poco con las formas de uso, ¿no?, de las tecnologías digitales en lo que tiene que ver con la circulación de contenido, los modos de interacción, incluso cierta normatividad que existe sobre cómo usar, en qué momentos, etc. La cuestión sí del anonimato y la despersonalización, que es una de las cuestiones que sí creo que afecta a la convivencia, porque en cuanto no está el nombre de una determinada persona, o hay cuentas truchas, o uno puede armar diferentes tipos de perfiles, bueno, la forma de interacción y la convivencia cambia. Y por el otro lado, la cuestión de las burbujas informativas, y con esto, digamos, me refiero a, o también se habla de la esferización, digamos, ¿no?, de la vida, que es como los algoritmos nos proponen, ¿no?, temáticas que nosotros queremos ver, ¿no? Entonces ahí se nos arma todo un recorte de la realidad que dificulta el reconocimiento de la otredad, ¿no?, la dificultad de un diálogo constructivo y un entendimiento mutuo, y también la dificultad o la imposibilidad de empatizar con ese otro, en el sentido de ponerse también en el lugar del otro. Y acá pensé en hacer más o menos, digamos, lo que estoy presentando es más bien un mapeo que tiene que ver con, o que proviene de los trabajos de campo que hacemos en el equipo de investigación, que después al final voy a dejar un poco algunos datos, pero que se llama Jóvenes y Escuela Secundaria y tiene sede en la Facultad de Filosofía y Letras, en el Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Educación. Entonces, un poco la idea era hacer un mapeo de diferentes situaciones que estamos viendo en los distintos trabajos de campo que venimos haciendo ya hace 10 años y
que mutó mucho, digamos, ¿no? Ese mundo virtual y transformó otros mundos. Y también con talleres que hacemos en diferentes escuelas secundarias e incluso con estudiantes y docentes de escuelas secundarias, también en la Facultad de Filosofía y Letras, ¿no? Y acá traigo un poco, ¿no? De, bueno, la convivencia entre estudiantes, ¿no? Y ahí hice un punteo de 3 ejes que tienen que ver con la comunicación en redes sociales, la producción de contenidos y los juegos, ¿no? Y la comunicación en redes sociales me refiero a situaciones de inclusión-exclusión, digamos, ¿no? De grupos, por ejemplo, de WhatsApp, de qué pasa en esas comunicaciones y cómo se comunican, y sobre todo lo que aparece muy insistentemente y desde hace 10 años en las diferentes plataformas es la cuestión de las indirectas, ¿no? Y los conflictos que aparecen entre estudiantes por, no, esto que posteó, esto que sucedió es por tal cosa, está dirigido a mí o se lo dijo a tal persona, ¿no? Y eso es un gran foco de conflicto. La otra cuestión tiene que ver con la producción de contenidos. Y acá aparece muy fuerte, y esto va cambiando a lo largo de la escuela secundaria, ¿no? Muchas de estas cuestiones aparecen en los primeros años de la escuela secundaria, más que en los últimos, salvo la cuestión de los juegos, que es la creación de cuentas de confesiones, ¿no? Donde ahí lo que aparece mucho, digamos que son cuentas de confesiones que tienen el nombre de la escuela, y aparece la cuestión de agresiones, ¿no? Insultos, agresiones verbales, cuestión de chismes y difamaciones, y scratches en términos de lo que muchas veces las y los estudiantes llaman escrachos, ¿no? De dejar escrachados a alguien. No me estoy refiriendo acá específicamente a los scratches que tienen que ver por situaciones de violencia de género, ¿no? La cuestión de las filmaciones y la toma de fotos sin consentimiento, que eso es algo que está muy patente, lo estamos viendo en los últimos años, no es algo nuevo también, pero que es la cuestión de un celular que está enfocando o apuntando hacia dónde, y es una posible, me están filmando, me están sacando fotos. Digo, y esto lo puse entre los estudiantes, pero pasa también en conflictos con los docentes, ¿no? Puede que esa persona esté o no sacando una foto, digamos, pero ya el celular en una determinada dirección, ¿no? Ya es digamos, es algo que genera tensión. Pero efectivamente pasa de posteos y circulación de imágenes con el objetivo de dejar... también hay recortes de pantalla, digamos, ¿no? O sea, estoy hablando de la imagen un poco en términos generales, pero de dejar en ridículo, digamos, a la otra persona, ¿no? De dejarlo expuesto. La elaboración de stickers, justamente a partir de muchas de estas imágenes, que suceden en las aulas, en los recreos, o incluso afuera de la escuela, ¿no? Pero que tienen su impacto dentro de la escuela. Por eso esta tensión entre la dentro y la fuera de la escuela. Lo que sí encontramos, algunos casos muy pocos por ahora, pero sí que tiene que ver con la modificación de imágenes con inteligencia artificial, por ejemplo, en imágenes pornográficas, ¿no? El tercer eje tiene que ver un poco con los juegos, que tiene que ver con los juegos en red, ¿no? Y las apuestas online. Y acá quiero también con la cuestión de las plataformas virtuales, y yo estoy marcando acá ejes de conflicto, pero también es una forma de sociabilidad muy importante para los estudiantes, digamos, y eso también es convivencia. Eso lo quiero aclarar porque en la pandemia, por ejemplo, se vio muy patentemente, era una forma de conectarse y estar juntos, ¿no? Entonces, digo, hago este paréntesis porque me estoy focalizando en algo, pero no quiero dejar de mencionar lo otro, porque, por ejemplo, en los juegos en red, que sí en la época de pandemia, en el trabajo de campo que hicimos, lo vemos más patente en los estudiantes varones, pero también había mujeres,
implicaba ahí no solo era jugar, sino contar un poco cómo se sentía, digamos, ¿no? Entonces hay toda una sociabilidad mientras se juega. Acá me refiero cuando se juega en la hora de clase, digamos, ¿no? Y hay 4 o 5 personas conectadas entre sí jugando, ya sea en el mismo aula o de diferentes cursos. Y la otra cuestión, que bueno, ya Esteban habló en extenso, sobre las apuestas online, y dejo planteada una pregunta que tiene que ver, bueno, ¿qué pasa en las escuelas con las apuestas online? Yo conocía no conozco el informe de UNICEF, no lo leí, pero sí leí el de, ¿cómo se llama? El de Chivilcoy, que toma a estudiantes escolarizados y no escolarizados, digamos, en el nivel superior, o a los jóvenes en general, hasta, no sé si los 25, los 29 años o 30, más o menos. Entonces, me anoté un poco las cifras que son interesantes, pero acá sí traigo lo que es el informe que hizo la Defensoría del Pueblo, ¿no? Que me parece interesante porque hizo una encuesta que es presencial, no fue online, digamos, porque cuando nosotros hacemos la encuesta online, nos responden quienes tienen acceso, digamos, ¿no? A estas plataformas virtuales y a este entorno virtual, digamos, por decirlo de alguna forma. Entonces esta fue una encuesta presencial de 15 minutos a más de 2.500 estudiantes en 25 escuelas de diferentes, digamos, estratos socioeconómicos, de diferentes partes de la ciudad de Buenos Aires. Está bueno cómo armaron la muestra. Y acá aparece un dato que es 3 de 4 estudiantes, porque eran todos estudiantes de nivel secundario, no apostó, ¿no? Solo un 15% dijo que apostó alguna vez o en pocas ocasiones, y solo un 9% dijo que apostó en muchas ocasiones. Entonces es interesante para dimensionar, por lo menos en la capital federal, con este tipo de instrumentos, que solo el 10% apuesta mucho, lo que no quiere decir que no haya un problema ahí y hay que trabajar con ese 10%, con ese 1 de cada 10, digamos. Porque no es lo mismo haber apostado alguna vez que hacer apuestas de forma reiterada, ¿no? Entonces, también ahí, como para discernir, bueno, cuando estamos hablando de ludopatía, ¿no? Y cuando no, apostar una vez no es ludopatía, digamos. Ahora, si hay un problema, ¿no? Incluso en términos de salud mental, bueno, ahí sí hay que hacer un determinado abordaje, o los abordajes tienen que ser diferentes, digamos, ¿no? Y toda la cuestión del manejo del dinero, acceso al dinero, y todo lo que sucede con las apuestas, los casinos virtuales, y porque es interesante también en esa encuesta que dicen qué hacen si apuestas o casino virtual, ¿no? Y ahí hay una diferencia por género. Pero es interesante la cuestión de esa accesibilidad que hace que, hablando mal y pronto, uno se pueda mandar una cagada mucho más rápido, digamos. Antes tenías que ir al casino, te tenían que dejar pasar, etcétera, etcétera, ¿no? Uno se tenía que movilizar, ahora no hace falta movilizarse por lo menos en el terreno físico. Sí, un dato interesante también es que cuando nos vamos a los diferentes años, en primer año solo el 13% apostó al menos alguna vez, y en quinto año un 30%, ¿no? Entonces también ahí hay algo para trabajar y para mirar. Me voy a saltear la parte de entre docentes y estudiantes, digamos. Pablo, 1 minutito, 2 minutos. Por eso. Y me voy a ir justamente para respetar los 15 minutos y no romper la convivencia que estamos teniendo acá. Me voy al mundo digital en las escuelas, como, bueno, ¿qué pasa, digamos, en las escuelas? ¿Hasta dónde llega la jurisdicción escolar? Y ahí me parece muy interesante lo que trajo Paola de ese chatbot, de esa experiencia, digamos, ¿no? Donde te tomaba, bueno, qué decía el acuerdo de convivencia, porque muchas veces está estipulado en los acuerdos de convivencia o no lo que pasa en estos entornos virtuales. ¿Qué pasa con los grupos virtuales de madres y de padres, ¿no? De las escuelas, que es un terreno, hace unos años cuando estuve en México, había una tesista, Inés Dulce, que estaba trabajando eso, pero es un tema muy poco explorado y hay justamente conflictos que aparecen a partir de repercusiones sobre lo que sucede en ese grupo. Y lo último, ¿qué puede hacer la escuela?
Y acá me quiero detener en un par de cuestiones que tienen que ver con el desafío de construir un sentido común y colectivo. Digamos que ahí hay algo mucho para trabajar en las escuelas que tiene que ver con esto que hablaba de la esferización, digamos, ¿no? Evitar los discursos moralizantes, ¿no? De vamos a tener una capacitación o una charla, ¿no? Sobre redes sociales y los chicos saben qué tienen que hacer, qué está bien y qué está mal, ¿no? Sobre todo en el nivel secundario. En el nivel primario podemos trabajar de otra forma. Entonces digo, bueno, centrarse en la usabilidad, ¿no? De los dispositivos digitales, las posibles consecuencias, en función en términos de responsabilidad de los actos, y el alcance que puede tener, porque también a veces cuesta dimensionar ese alcance, digamos, a los jóvenes, ¿no? Entonces, trabajar muy fuerte en eso, no en términos de cercenar, bueno, entonces no se usa el celular porque se distraen, porque hay problemas, etcétera, ¿no? Sino en centrarse en, bueno, cómo usar eso, que es un desafío y no es nada fácil, ¿no? Y nada, acá cierro un poco con los proyectos que son base de estas investigaciones y todo el trabajo de extensión que hacemos en la facultad, que ahí también tenemos un programa de extensión, y bueno, las formas de contacto con el equipo. Así que muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, Pablo. Ahí vamos haciendo este hilo, ¿no? De contexto, qué sucede con la escuela, y ahora vamos a ir a escuchar una experiencia que nos van a compartir Flavia Afranchino y Tomás Abramovich. Voy a presentarles. Ella es socióloga por parte de la UBA y educadora, es directora de estudios del Colegio de la Ciudad y docente en educación superior y formación docente. Integra el equipo de trabajo del núcleo Vida Cotidiana y Escuelas de Plice en Flaxo. Tomás, por su parte, es músico y educador, forma parte del equipo de tutores del Colegio de la Ciudad, donde también se desempeña como docente extraprogramático de música. Van a presentar, en este caso, titulado Correr en el patio y una selfie con amigues en el espejo, la escuela como hacedora de encuentros, Colegio de la Ciudad, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Muy buenas a todos y a todas. Es un placer estar aquí y poder empaparnos de las experiencias que traen de las diferentes instituciones y realmente es muy nutritivo. Queremos contarles un poco qué es lo que hacemos en el colegio. No sé si Fla querés arrancar. Arranco. Bueno, gracias por invitarnos, está buenísimo, buenísimas también las experiencias de investigación compartidas. Nosotros vamos a hablar hoy desde nuestra experiencia en la gestión escolar. Ambos trabajamos en una escuela secundaria de Ciudad de Buenos Aires, con una marcada impronta urbana, ¿sí? A propósito de lo que Paola contaba. Es una escuela de gestión privada ubicada en el barrio de Belgrano, se llama Colegio de la Ciudad, porque, bueno, tenemos también bastante trabajo y articulación con la comunidad y una fuerte impronta, si se quiere, en un conjunto de propuestas artísticas y vinculadas a la comunicación que ocurren de modo optativo y con formato taller por la tarde. Dicho esto, bueno, mi pertenencia o mi rol allí es como directora de estudios, trabajo hace un buen tiempo allí, y Tomás es integrante del equipo del área de estudiantes, que es un área dentro de la escuela que funciona acompañando trayectorias, entre otras tantas, muchísimas funciones. Tal vez lo que tengamos para sumar hoy, en el contexto de lo que se viene diciendo, es algo de los ensayos y las experiencias siempre en borrador que venimos llevando adelante en el cole. Un poco porque seguramente varios y varias de ustedes se sientan interpelados en estas problemáticas y en estas invenciones cotidianas permanentes, en muchos de los interrogantes que resuenan en lo que los compañeros acaban de comentar, y un poco también para acercar algunas ideas y ensayos que fuimos desarrollando. Titulamos, cuando tuvimos que sentarnos a pensar qué proponer, se nos aparecía algo de lo que Pablo decía recién, ¿no? ¿Qué es lo virtual? ¿Qué es lo digital? ¿Qué es lo material? ¿Cómo llamar a lo material o no? Bueno, como una dificultad ahí para encontrar las fronteras, pero también para nombrar con precisión
estos territorios. Y ahí tomo, Paola, también lo que mencionabas vos en relación a habitar territorios, que para nosotros es también una línea de acción permanente. Y lo llamamos correr en el patio, una selfie con amigos en el espejo, la escuela como hacedora de encuentros. Porque para nosotros es un título que podría ser una foto de cualquiera de nuestros recreos, entonces nos gustaba también acercar esa imagen, porque de alguna manera nos representa en estos territorios siempre porosos, siempre difusos, siempre maleables, y tal vez esto, lo que tenemos para contarles es un terreno de exploración, ¿no? O sea, no tenemos recetas, no hay recetas, y más bien diría que cada vez tenemos menos claro cómo trabajar con estos asuntos, pero sí tenemos como un ir viendo, que siempre es un ir viendo como equipo, entre directivos, docentes, coordinadores, los y las estudiantes, un ir viendo que tiene como dos faros, ¿no? Que como encuadre les queremos contar antes de narrar algunas experiencias específicas. El primer faro es, digamos, la certeza de que hay algo del orden del encuentro y de la experiencia que deben ser en el terreno virtual, en el terreno corporal, material, presencial, el corazón de la experiencia educativa, ¿no? Y cuando hablo de experiencia educativa me refiero a una escuela que también tiene sus recovecos, sus pasillos, su adentro y afuera, paredes que son siempre circunstanciales, pero que nos parece que algo del rol y algo de esto que deja picando Pablo respecto de qué puede y qué debe la escuela es favorecer siempre un encuentro donde ocurra algún tipo de experiencia, donde pase algo, ¿no? Ahí es donde estamos fritos, ¿no? Si abandonamos esa pretensión y esa invención, con cualquiera sea el desafío que siempre aporta la coyuntura, ¿no? En este caso nos toca una vertiginosa aceleración de la tecnología, de los dispositivos, y tener que actuar mientras entendemos qué es lo que está pasando, ¿no? Con toda la brecha generacional que eso implica. Entonces, digamos, con estas certezas, el encuentro y la experiencia y la significatividad, hay también un modo de hacer que nosotros en el cole siempre pensamos que es irrenunciable y que es de alguna manera lo que va aportando novedades, que es el hacer colectivo, ¿no? Que siempre es una bandera como muy enarbolada, el hacer colectivo, la participación, bueno, y a eso hay que darle tiempo y espacio y hay que darle dispositivo. Y un poco la experiencia también nos señala que las mesas de trabajo con estudiantes siempre fueron y son absolutamente nutritivas para poder pensar ideas que tengan sentido. El trabajo con coordinadores, con docentes, la apropiación de herramientas, de estrategias, de criterios compartidos, solo se puede dar si hay trabajo, ¿no? Y es responsabilidad de las conducciones, no de intencionalidades voluntariosas individuales, construir esos espacios para que estos criterios y estas preguntas puedan compartirse en clave institucional y no en clave de, del docente maravilloso que trae su proyecto innovador, ¿no? Que es un poco esa imagen yanqui de las pelis, ¿no? Que viene el docente que lo transforma todo y, bueno, un poco la certeza es que eso está buenísimo, que cuantos más docentes voluntariosos y entusiastas tengamos mejor, pero que de lo que se trata es de ir generando un quehacer colectivo. Así que, bueno, un poco esas son las directrices, ¿no? De lo que desde hace años nos venimos preguntando, y le doy la palabra a mi compa para que pueda contar algunas experiencias concretas, ¿no? Que toman forma en el territorio nuestro, chiquitito, pero que puede hablarles a todos y a todas también. Nosotros venimos de varios años de experiencias que tienen que ver con incorporar el celular y la tecnología en los diferentes espacios del colegio, tanto en las materias curriculares como en los talleres extraprogramóticos. Es un colegio donde los pibes eligen, perdón, ¿se me escucha bien? Sí. Donde los pibes eligen si quieren hacer por la tarde fotografía, taller de fotografía o de música o de teatro, de radio, diversas propuestas, con lo cual hay muchas maneras viables de incorporar la tecnología a esos espacios que tienen que ver con realizar cortometrajes, entrevistas a mismos docentes del colegio o a trabajadores no docentes del colegio. Hubo espacios que tuvieron que ver con generar debates políticos en redes sociales, por ejemplo en Twitter, o transmisiones de radios que genera el programa de radio del colegio en Twitch
y eso pasarlo, transmitirlo en un aula durante el horario de clase. Hubo docentes que han organizado juegos como el Kahoot, creo que se dice, que es un juego de preguntas y respuestas muy interesante que permite un intercambio grupal online con los celulares. Docentes han explorado, por ejemplo, en geografía, el Google Earth o el Maps, y posteriormente pidiéndoles a las chicas de archivos que googleen, que busquen en Google algunas cuestiones puntuales, particulares. Nosotros tenemos viajes de intercambio con Ushuaia. En este momento no tenemos, pero tuvimos hasta hace unos años con un colegio hermano de San Pablo, Brasil, y los estudiantes que viajaban hacia allá se comunicaban con ellos meses antes haciendo varias llamadas como para generar un intercambio y conocerse antes de viajar. Bueno, por supuesto que trabajamos con los grupos de WhatsApp muchísimo. Después de la pandemia se profundizó, como decían algunos compañeros hace un rato, el uso de la tecnología con las facilidades que eso, por supuesto, trae, y se generan grupos de WhatsApp. Entonces, muchísimas de las comunicaciones que se dan en el colegio en relación a los talleres de extra programáticos empezaron a ser por WhatsApp, así como también el intercambio de contenido diverso para los diferentes espacios de talleres. En los talleres que yo doy de música, los grupos son un poco claves porque los pibes y las pibas se pasan temas que quieren tocar y acordes y partituras y cosas. Entonces hay algo de la facilidad que brinda y la accesibilidad que brinda el celular que es muy interesante, y queríamos contarles todo el laburo que venimos haciendo en ese sentido con las pantallas. Hay mucho de este laburo que no estoy contando porque, bueno, realmente se desarrolló bastante. Lo que sí nos sucedió en este último tiempo es que la facilidad que brinda la tecnología y el celular empezó a generar que varios estudiantes estén constantemente con el celular, incluso en los recreos. Por supuesto que durante las clases, si el celular no es utilizado para actividades concretas propuestas por los docentes, la indicación es no usarlo, ¿no? Con los desafíos que eso conlleva, que creo que muchos de los que estamos acá los conocemos, porque trabajamos en ámbitos similares, digamos. Pero lo cierto de lo que pasó es que en los recreos también empezamos a percibir cómo los estudiantes que quizás no estaban usando el celular para compartir con otros, se quedaban en el aula usándolos solos, ¿no? Y muchas veces, no un día, no dos, mucho tiempo. Entonces nos preguntamos, ¿qué podemos hacer para ofrecerles a estos pibes la posibilidad de que se encuentren de otra manera con los compañeros y las compañeras? Y en ese plano propusimos diferentes dinámicas que tienen que ver con no tener el celular disponible. Por ejemplo, en los campamentos del colegio, desde hace muchísimos años, no está permitido llevar el celular. Algo que pasa con eso es que, por supuesto, al principio los estudiantes miran con cara de susto, pero después pasan cosas hermosas, y hay una pequeña nota que salió en una revista que hace el colegio cada 2 años, de un campamento en Mendoza, que, si te parece bien, Fla, me gustaría leer rápidamente. ¿Sí? Dale. Creo que igual contamos con poquito tiempo como para ordenar lo otro también. Bueno, leo rapidito. Octubre de 2023. 60 adolescentes de tercer año salen de campamento una semana y por indicación del colegio dejan sus celulares en casa. Y estas son algunas de las cosas que comentaron los chicos después, entre ellos y con los docentes. Todo el tiempo me toco el bolsillo, siento que me falta algo, es como un reflejo, cuenta Pablo. Falta una parte de mí, dice alguien más. Es raro porque es un objeto que nos acompaña todo el tiempo, con una mano más, una mirada más. ¿Qué hora es? ¿Cuál va a ser la temperatura mañana? ¿Sabés? Pregunta con insistencia uno de los estudiantes. Siento que quiero estar actualizado y no puedo, que me estoy perdiendo cosas. ¿Cómo me duermo de noche si el escroleo? Mirar a la nada, permitirse pensar de más, buscar a alguien para charlar. Observo un poco más alrededor, dicen ya, trabajando sobre qué les pasa luego de no tenerlo. No hay foto que sacar, no hay nada, no hay imagen que mostrar, ni selfie posible. Aprender a tolerar el aburrimiento. Eso de aburrirse está bien. Y la nota sigue, no queremos desarrollar,
Si a alguien le interesa, después nos la puede pedir, no hay ningún problema, pero para compartirles algo de lo que pasa con los estudiantes en esto de no tener el celu, que es algo tan poco normalizado, porque bueno, generalmente todos los estudiantes de acá tienen uno, tienen accesibilidad, digamos. Entonces hay algo muy fuerte con el no tenerlo. Emparentado con esto de que percibíamos que había estudiantes que les costaba generar otro tipo de encuentro, empezamos a pensar qué alternativas hay dentro del colegio para que esos estudiantes puedan encontrarse de otra manera, ¿sí? Entonces pensamos en generar algunos días aislados sin celular, donde la propuesta es que durante la mañana dejen el celular en una caja que preparamos para ese fin y al finalizar la jornada vuelven a tenerlo, ¿sí? Paralelo a esto, digamos que enriquecimos las propuestas, si se quiere, presenciales, analógicas, puesto entre muchas comillas, para que puedan aprovechar de otra manera el encuentro en el colegio, ¿no? Entonces, sumamos metegoles, sumamos más juegos de mesa, etcétera, como para que puedan hacer otras cosas, porque si no es como, che, nos sacás el celular y entonces, ¿qué hacemos? Digamos, había algo de eso, ¿no? Y la verdad es que fue muy interesante lo que empezó a suceder. Hay una imagen que para mí es muy representativa de algo positivo, de esta medida provisoria. Digo provisoria porque ahora les queremos contar un poco más cómo pensamos que sigue, aunque esto está en constante movimiento y ya lo venimos diciendo, que es lo siguiente. Había un grupo de estudiantes de segundo que se encontraban en el aula en esta modalidad mixta, jugando un juego entre tres, siempre todos los recreos en el mismo lugar, jugaban con el celu, un juego entre ellos tres. El día que no tuvieron más el celular, uno salió a jugar al básquet, el otro salió a jugar al básquet, los tres terminaron jugando al básquet. Los días siguientes, con celular, esos pibes salieron siempre a jugar al básquet. Entonces, y hoy en día siguen saliendo a jugar al básquet. Entonces hay algo de la sensación que me dio a mí, que por ahí estoy todos los recreos y que es parte de lo que hago en el colegio, es estar en el día a día, que es muy valioso, que es, yo quería jugar al básquet, lo que pasa es que me costaba teniendo este celular, digamos, teniendo... sí, Flav, ¿querés decir algo? O ni sabía que quería, porque es la escuela también la que ofrece una posibilidad de encuentro alternativa, digamos, ¿no? No es que creía que quería, pero no sabía, sino que, bueno, hay una posibilidad que ni siquiera es posible de concebir. Perdón. No, es que es absolutamente eso. Como vimos que pasaban este tipo de cosas, y no un poquito, sino un montón, este año redoblamos la apuesta y salvo ese quinto año que hace actividades durante la mañana fuera del colegio y necesita tener el celular para comunicarse, para el mapa, para diferentes cuestiones, de primero a cuarto dejan el celular todos los días, con la complejidad que esto implica, tanto para los estudiantes como para sus familias, y bueno, por supuesto para el colegio, pero bueno, nosotros estamos al servicio de ofrecer el mejor encuentro y el mejor espacio posible. Y estamos pensando en que esto en realidad es solo un pequeño pasito para poder empezar a desandar y desenredar algo que se armó tan normalizado y naturalizado, que es tener el celular y tener la tecnología todo el tiempo al alcance de la mano. ¿Por qué desandar? Bueno, porque hay algo que estaba naturalizado y normalizado y deja de suceder por justamente una cuestión obligatoria. Digamos, el colegio te indica que hagas esto. Sí creemos que nos quedaríamos cortísimos si nos quedamos ahí, pero nos parece muy interesante como un primer paso para empezar a desenredar y a desandar el vínculo de cada uno con la tecnología, para después volver a incorporarlo de a poquito. Entonces hacer un día con celular, 2 días con celular, y empezar a pensar cómo específicamente durante todo un día los docentes puedan hacer actividades utilizando e incorporando el celular en todas las clases, e incluso por ahí en los recreos también ofrecer la posibilidad de que ocupen espacios virtuales también, o esos espacios mixtos, digamos, ya no tiene mucho sentido decirles virtuales, propuestos por los mismos estudiantes, que son la fuente nuestra, digamos. Siempre pensamos preguntas para poder hacer, pero antes escuchamos sus voces. Bueno, tal vez para cerrar, decir que
bueno, que todas estas ideas que fueron apareciendo a lo largo de los años, por un lado se alimentan de estas mesas de trabajo, sin ir más lejos, la semana pasada, antes de empezar las clases, estuvimos reunidos con una mesa de chicos de todos los años, un poco tratando de testear con ellos cómo había resultado el año pasado, el día sin celular, qué estaba bueno, qué no, y pasaron cosas hermosas, ¿no? Mamá, no me llames, hoy es el día sin celular. Entonces, digo, también la autonomía estudiantil, sin los viejos que están llamando, hay un montón de cosas, ¿no? que ocurren ahí. Alguno que nos dijo, yo más que no me saquen el celular, agradezco que nos hayan dado el metegol. Entonces, bueno, ahí hay mucho que pensar. Esta idea de sin celular durante la jornada escolar también está alimentada por algo que ocurre a nivel mundial, digo, ¿no? Que tiene que ver con que esto de los celulares, de pronto de 2 años a esta parte lo ocupó todo. Entonces, de pronto estas medidas más drásticas que uno intentaba resistir, ¿no? Empiezan a aparecer como una posibilidad, como una oportunidad para ver qué pasa. Digo 3 cosas para cerrar. Nosotros nos sentimos con una única responsabilidad, que es la de la invención en relación a esto, ¿no? Alguien decía recién, no hay que demonizar, bueno, no hay que escandalizarse, decimos nosotros, no, pues los chicos todo el tiempo, bueno, nosotros también todo el tiempo, ¿cuántos de nosotros estamos mirando el celular mientras participamos de esta conversación? Y no escandalizarse es la condición para cualquier escucha genuina y amorosa. La responsabilidad de la invención cotidiana, ¿no? Del ir, venir, de poder cuestionarse, de poder generar una autocrítica y no tener problema en confiar en las intuiciones nuestras como adultos, en armar equipo, por esto que decíamos antes, ¿no? En nada es en soledad, y menos en las instituciones, apostar a la institucionalidad incluso, ¿no? Esto de a veces sacar de escena el celular como indicación escolar está buenísimo, porque en otras circunstancias no se va a dar. Entonces, es oportunidad de la escuela hacerlo, ¿no? Y no tenerle temor a esos ensayos siempre que sean con criterio, no desde un lugar punitivista, sino desde un lugar de habilitación, desde construir un marco de experiencia. Bueno, eso, me parece que es un poco lo que tenemos para compartir ahí. No sé, Tommy, ¿estamos? ¿Sí? Bueno, gracias por escucharnos. Muchísimas gracias, sí. Muy enriquecedor todo lo compartido aquí. Bueno, buenísimo. Muchas gracias, Flavia y Tomás. Súper interesante, bueno, todo el debate que fueron haciendo en relación a, bueno, cómo fueron incorporando y sumando y después las decisiones en relación a, bueno, cómo ir pensando otras cuestiones que implicaba por ahí desandar caminos para igual después por ahí volver a andarlos. Damos así, en principio, las presentaciones más formales están acá ya realizadas. Abrimos el espacio a comentarios, apreciaciones, miradas de los que participan en la mesa, si quieren ir sumando. No sé si hubo en el chat o pueden levantar la mano y desmutearse y participar también. Me parece que eso, fueron presentaciones súper ricas desde distintos lugares, pero que a la vez construyen una conversación. Me quedo pensando en algunas cuestiones que se fueron diciendo, pero ahí, hasta que se animen ahí a alguna a tomar la palabra. Como hay cuestiones que uno, si las piensa desde algún criterio, ¿no? Tanto las experiencias que contaba Paola como las que cuentan Flavia y Tomás, cuando hay algún criterio, cuando hay una reflexión, aparece otra cosa, ¿no? Había algo de lo que decía Paola, de hay esas experiencias escolares que aparecían desde un sentido quizás de más pedagógico, de dar sentido a lo que se estaba haciendo en la escuela, de mostrarlo, o algún propósito más didáctico, y generan otra cosa en los chicos, ¿no? En el lugar de la escuela, en la importancia que se le da, en la búsqueda, en la relevancia que ocupa después la escuela y el conocimiento que allí circula para estas familias y para los chicos. Y en las experiencias que contaban Flavia y Tomás en relación también, ¿no? Cómo aparecen otras cosas en relación con el encuentro. Había un propósito ahí, pero quizás aparecieron cuestiones inesperadas en función de esta propuesta que vuelven de otra manera, ¿no? La posibilidad de mirarse y encontrarse.
Puedo seguir yo, así Claro. la gente se va animando. Bueno, gracias a todos por su participación. Me fui anotando ahí muchas cuestiones. Creo que hubo, primero, una cuestión bien importante que es, digo, ya se ha dicho muchas veces, pero no está mal reiterarlo, es cómo poder pensar la relación, ¿no? o los entornos digitales de manera situada. Y acá fue muy claro, ¿no? Digo, Paola trae, bueno, qué impacto tiene en un ámbito rural, y después podemos ver en la investigación de Pablo y en la experiencia que nos traen Tomás y Flavia, qué pasa en escuelas urbanas. Y fue muy elocuente porque Paola lo dijo, ¿no? En aquellas escuelas que tienen conectividad total, estaba anticipando un poco después lo que iban a traer Tomás y Flavia, que tienen conectividad total, tienen la libertad después de decir, bueno, nos podemos desconectar. Pero ¿qué sentido toma en aquellas escuelas donde poder acceder o a través de Starlink o, digamos, de distintos dispositivos que están disponibles a la escuela, a la conexión? ¿Y qué sentido toma para la docente que está a cargo, para estudiantes y para su familia, para la comunidad total, ¿no? Hay algo que vos ahí relatabas de qué sucedía en esa comunidad. También me quedé muy interesada en esto del chatbot, pensando, me parece que es una experiencia que da para tirar por todos lados, y ahí tenía como una pregunta para hacerte, porque pensaba, bueno, ¿por qué, o si vos pudiste percibir en el relato de esta experiencia y en tu análisis, si no hay algo de, bueno, confío más en lo que me dice el chatbot sobre lo que dice el reglamento de convivencia o el acuerdo de convivencia, como algo de una voz mucho más legítima que tal vez lo que sucede en el propio aula, ¿no? O en la propia escuela. ¿Qué pasa con la legitimidad cuando es una tecnología, cuando es el chatbot quien me lo dice y no es la docente? Y también, si esto finalmente no, siempre lo que nos sucede, o lo que venimos viendo ya hace muchos años, trabajando en escuelas e investigando sobre escuelas, es, bueno, la dificultad de encontrarnos para los consejos de convivencia. Entonces no hay tiempo, no hay cuándo, no vienen. Bueno, ¿cómo hacemos para que este chatbot no reemplace esos espacios de encuentro que nos permitan pensar o cómo hacerlo de manera complementaria? Vos contabas ahí que estudiantes se están juntando. Bueno, ¿qué pasa con la escuela y esos estudiantes, digamos? ¿Cómo es ese trabajo más conjunto? No sé, me quedaba como esa pregunta, y si querés contarnos un poco más. Dale. Me parece que salió como novedoso. ¿Cuánto rápido hay en eso? Y es interesante la pregunta que haces sobre el tema de la legitimidad, porque como en realidad surge como parte de un desarrollo en el que la profe de tecnología quiere trabajar cómo enseñar a entrenar un chatbot, el marco de entrenamiento es los acuerdos de convivencia. Entonces, los acuerdos de convivencia le quedan chicos a las intervenciones que le hacen los chicos. En realidad, justamente pasa como aparte, diferente de lo que sería la interacción con cualquier propuesta de inteligencia artificial, porque no se sienten satisfechos con las respuestas, porque sienten que hay respuestas que no están, porque el chat permanentemente dice, eso no está dentro del acuerdo de convivencia de tu escuela, eso no está dentro del acuerdo de convivencia de tu escuela. Entonces, inevitablemente los lleva afuera, y por eso es una movida de los estudiantes, a hacer otro tipo de conversaciones entre ellos sobre otras cosas que deberían estar ahí, y que la escuela como que se le escapó de las manos. No sabe bien qué hacer con eso. Entonces, cuando estuvimos trabajando con ella, incluso yo tengo algunas conversaciones de los estudiantes, me dice, bueno, pero eso hay que trabajarlo, hay que verlo, hay que ver qué me dice mi inspectora, eso yo no lo puedo trabajar, acá se maneja de otra manera, o sea, como que se les escapó de las manos, porque entonces los chicos empiezan de paralelo a armar lo que debería tener ese chatbot, pero que no están autorizados a incorporarlo. Entonces, subvierte la lógica de la autoridad que traen per se las propuestas de inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque entienden con claridad de que esto está totalmente enmarcado y programado con el reglamento del acuerdo escolar. Y eso sí es interesante, pero no se está sometiendo a conversación. Por eso esto que traen los chicos, de tanto Flavia como Tomás, sobre lo que sucede en un entorno donde la conectividad habilita otras formas de pensar la conversación y el vínculo con las tecnologías, en escuelas de este tipo, en escuelas rurales, el escenario no habilita todavía esa conversación de discusión. Están en paralelo, pero lo interesante es que son de ahora, ¿no? Son contemporáneas las experiencias, pero con realidades completamente distintas en relación a eso. Y bueno, y a nosotros nos desafía de manera
bien interesante, bien profundo. Gracias, Paola. Tenía también para Esteban, digo, mientras la gente se va animando, ahora abrimos a seguir circulando. A Esteban pensaba, si vos tenés datos, información, digo, estamos hablando, bueno, apuestas online en jóvenes, bueno, ¿qué pasa con el mundo adulto? ¿Qué ha venido pasando? Vos marcaste ahí 2 hitos importantes, la pandemia y el Mundial de Qatar, como 2 momentos claves, ¿no?, en el crecimiento de las apuestas online, sobre todo vinculados al fútbol, al ámbito del fútbol. ¿Qué ha pasado con el mundo adulto? No sé si tenés información, si estuviste analizando algo en relación a ello. Bueno, primero me parecieron muy interesantes todos los trabajos y esto que también señalaba, creo, Lucía, de lo importante, ¿no?, de la producción del conocimiento situado y que nos da cuenta, ¿no?, de que es imposible pensar en como recetas o soluciones generales, digamos, sin atender a los contextos particulares, ¿no? Y con el tema que señalás, Denise, me parece que esto no lo señalaba, pero desde donde nosotros lo trabajamos tiene que ver bastante con una perspectiva sociológica que se llama esto de los problemas públicos. No es que existe el problema en sí mismo, sino que hay determinados actores que lo vienen problematizando y por eso un tema en determinado momento llega a tener relevancia mediática, política, etcétera, y hay que hacer algo. En este punto me parece interesante con lo que señalas, porque en los últimos años creo que viene convirtiéndose en un problema público, incluso esto de elaborar una ley, bueno, fue aprobado en diputado y demás, justamente porque tiene que ver con las moralidades contemporáneas, tiene que ver con que actualmente afecta a los niños y se entrecruza esto, niño, adolescencia y salud. Y entonces ha quedado, me parece, en la discusión a un segundo plano los que vendrían a ser adultos, entre comillas, responsables, donde no aparece tanto la problemática por ese lado, ¿no? Entonces, desde lo que conozco, no hay actualmente tanto una cuantificación de las distintas edades, mayores y demás. Al menos que desconozco de acá de Argentina. Pero sin duda que es algo que de lo que se sostiene, al menos, sin apoyo a veces estadístico suficiente, pero que viene como una tendencia en aumento. Pero también con esto me parece interesante señalar que ahora se hace este cruzamiento entre niños y salud o adicción. Pero antes la cuestión del casino, décadas atrás, en la discusión sobre la habilitación o no de casino en determinadas ciudades, estaba mucho más vinculado no tanto a la ludopatía y a la adicción, sino que puede generar, sino a la cuestión, si se quiere, moral o el peso, digamos, moral que estaba vinculado a esa práctica, ¿no? Entonces hay también transformaciones culturales que van, me parece, por fuera de lo digital. Y acá también aprovecho para retomar algo que decía Pablo, me parecía interesante esto de, no conocía la encuesta de la ciudad de Buenos Aires, pero sí, también creo que es fundamental esto que señala de cómo se produce el dato, el tipo de encuesta que se genera, también con qué intereses se hace, es la manera, en cierta manera, los datos que se obtienen. Entonces, capaz para desdramatizar un poco la cuestión, me parece que es estos datos que se obtienen vienen formando parte de actores que le interesa que se convierta en gran medida en un problema público que hay que hacer algo. Y evidentemente es esto necesario diferenciar. No toda apuesta, que la apuesta muchas veces es una práctica social, colectiva, está vinculada a la ludopatía. Es más, son pocos los casos que el juego se convierte en algo problemático. Y en gran medida algún indicador, una señal es este pasaje de un juego que se vuelve colectivo, o sí, una práctica colectiva, a algo que pasa a ser privado o en
afectar determinados ámbitos sociales. Así que creo que, bueno, por ese lado iba. También tenía algunas preguntas sobre cómo se resuelven a veces en concreto esos conflictos que se generan en el aula, ¿no? Lo que presentaba Pablo, con las cuestiones de la alteración de imágenes con la inteligencia artificial, sin que quede algo reducido a la expulsión o sacar a la persona que promueve eso, ¿no? Digo, desde la ignorancia, ¿qué se genera ahí en esa convivencia? Una de las tantas dudas que, bueno, me surgían al escucharlo. Buenísimo, gracias, Esteban. Sumo una más, Pablo, si querés, y retomás vos. Me pareció muy, muy interesante, digamos, en general, pero me quedé como pensando una cuestión que me parece clave, que es lo de las burbujas informativas y la empatía. Me parece que ahí hay como algo para pensar en las escuelas, de cómo hacemos para romper esa burbuja informativa, ese algoritmo que construye mundos y construye verdades y construye realidades, y nos pone anteojeras para ver que hay otras. Me parece que ahí, no sé si han indagado más sobre eso, pero creo que es un punto bien interesante para poder construir lazos y poder construir convivencia en las escuelas. Así que te sumo una más para que respondan las dos. Sí, tal cual, Denise, ese es un temón. Creo que es un temón a nivel, digo, interpela también a las democracias, o sea, actuales, entonces a toda la sociedad y bueno, las escuelas también. Es un espacio de lo común. Creo que ahí lo interesante es que la escuela sigue siendo un espacio común, ¿no? Ahora bien, bueno, tenemos un sistema también muy fragmentado socialmente. Entonces, eso hace que las escuelas también estén, históricamente, podemos decir, o por lo menos en los últimos años, esferizadas, ¿no? No es lo mismo una escuela que tiene Wi-Fi a otra que no tiene, ¿no? O el público que atiende. Entonces, digo, esto de la esferización sí, ya existía socialmente, digamos, con la fragmentación, uno puede decir es una especie de esferización. Pero digo, ahora con las redes sociales o lo de internet, sí, ese es un gran desafío y creo que hay mucho para trabajar justamente de la convivencia, digo, más allá del mundo virtual, ¿no? O sea, en la presencialidad. Porque lo que están muy preocupados, sobre todo esto lo recibimos mucho de docentes y directivos, es la cuestión de ponerse en el lugar del otro. Lo vemos a nivel político, digamos, con quien comanda el Poder Ejecutivo, entonces excede a las escuelas, pero es una preocupación que viene ya desde hace años, que es la cuestión, y va mucho también con la literatura de la autoayuda, y encima lo único que veo es con cosas que acuerdo, entonces es como esa otredad, digamos, Simmel tiene una... Simmel no, perdón, me fui a Simmel, pero digo, Sennett tiene en Juntos, en el libro Juntos, plantea una diferencia entre empatía y simpatía. Digo, para ir a buscar porque no me la acuerdo. Digo, ¿no? Pero tenía que ver con el tema del diálogo y de la síntesis, de si se podía llegar a una síntesis o no, ¿no? Ahí había una diferencia entre la empatía y la simpatía. La cuestión de ponerse en el lugar del otro, pero no quiero decir cuál era cuál. No me animo. Hay que ir a buscar. Sí, es un tema de desafío pedagógico, sobre todo pedagógico, pero que la escuela tampoco puede sola, porque digo, es lo que pasa con muchas otras cuestiones, digamos, después se sale de la escuela y sí, las redes sociales las estoy viendo, digo, YouTube, que es impresionante como el algoritmo, más allá de que el celular te escucha, digo, ¿no? Y cuando hablas de un determinado tema te pasa publicidades sobre ese tema. Pero sí me parece que como que es importante, con esto que decía, más allá de lo moralizante, sí poner a trabajar esto, porque, digo, darte cuenta de que estás en una burbuja, o sea, o eso es una burbuja, hay otras cosas, digamos. Nosotros a veces en algunas actividades tratamos de juntar escuelas que tienen público de diferentes, en talleres de diferentes niveles socioeconómicos. Y es impresionante ahí, digamos, es una ruptura de la burbuja con lo que pasa de los pibes interactuando,
¿no? Que los hacemos interactuar y digo, bueno, ahí es, y en la misma práctica, incluso desde culturas institucionales diferentes, no solo por nivel socioeconómico, digamos, ¿no? Esa ruptura. Que está bueno ir para tensionar, digo, tiro una que se me ocurre ahora como para romper con eso. Y respecto a lo que decía Esteban, de lo de la transformación eso es impresionante, que tiene que ver un poco también con la construcción de burbujas, porque así se generan noticias falsas y ese tipo de cosas, ¿no? Pero laburar con eso, bueno, después de que sucede eso, lo que queda es una marca muy fuerte, ¿no? Que digo, la salida ahí no es punitivista, digamos, sino es trabajar pedagógicamente. ¿Qué sucede con eso? ¿No? Y digo, y ahí hay una cuestión que es, hay una ficción en eso, ¿no? En esa construcción de esa imagen. Porque también está el otro tema de que circulan y se filtran imágenes que son de determinadas personas. Y eso también sucede, y eso, digamos, uno puede decir, tiene un mayor nivel de gravedad porque en uno es un invento, pero no, en el otro no, digamos, ¿no? Y las huellas subjetivas son diferentes, pero, digamos, un poco trabajar ahí de cómo estas herramientas poder construir cosas como las que mostraba Paola, ¿no? Y no abocarse a, bueno, construir imágenes falsas, digamos, para avergonzar o humillar a otra persona. Gracias, Pablo. Flavia. Y si alguien más quiere, tenemos lugar para una preguntita más. No, en línea con lo que decía Pablo, me parecía importante sumar que, por un lado, el otro día, en una discusión muy parecida con los chicos, allá alguien decía, bueno, yo no sé hasta qué punto el algoritmo tampoco en mi vida material orienta y circunscribe mis intereses, ¿no? Y un poco nos cuestionaba esta idea de que el algoritmo solo está en las redes, sino que en un punto también la escuela es responsable también por abrir a otros mundos y al concebirse parte de una comunidad diversa dentro y fuera de lo digital. Digo, el algoritmo refuerza la burbuja, pero es una burbuja que también en definitiva está en los entornos sociales desde antes, ¿no? Y me parece que ahí hay un rol fuerte y cada vez más fuerte, en todo caso, amplificado que tenemos desde las escuelas. Y otra cosa que venimos pensando es que si bien hay algo del orden de la tematización y de la reflexividad con los chicos, con los estudiantes, también venimos pensando mucho nosotros de cómo se experimenta y cómo se le pone el cuerpo a cosas que movilicen y conmuevan nuestros usos, ¿no? Me refiero a esto porque de pronto parte de lo que decís, ¿no? ¿Cómo hago para no molestar a otro o agredir a otro, ¿no? Hay algo del bien y del mal que, como decías antes, está muy aprendido. Incluso a veces los pibes aprenden qué es lo que uno quiere escuchar. Entonces, también la pregunta que se nos aparece muy fuerte es cómo trabajar construyendo experiencias que después, en todo caso, tematicen, reflexionen, ¿no? Pero que le pongan el cuerpo real a otros modos de vincularse. Por ahí nosotros andamos buscando también porque tiene un límite también, ¿no? El taller sobre. Eso. Gracias. Sí, Pablo. Una cosita con eso que decís, Flavia, que es tal cual. O sea, y a nosotros nos pasa a veces en los talleres cuando tratamos de que ellos construyan ciertos, que a veces los hacemos poner en el lugar del docente, de las familias o de los directivos, y que construyan alguna propuesta que para ellos sería transformadora o serviría, y aparece el discurso moral y no otra idea. ¿Y qué hacemos? Pero si sabes eso, y si vos haces eso, después decís que no sirve para nada, ¿por qué lo planteás? Bueno, y ahí se arma un silencio incómodo interesante. Bueno, no sé si alguien más quiere hacer un comentario, una pregunta. No, por ahí yo sumo ahí algo en relación con lo que traía Esteban. Me quedo pensando, no sé si hay algo que trabajaron ahí en relación con esto, es una pregunta que se me forma, si lo que lleva también a las apuestas online, aparte de lo que traías, es esta experiencia global, ¿no? Global de la vida, de la digitalización, ¿no? Si todo lo tengo en el celular a disposición, como no tomo dimensión, no sé, y pago con Mercado Pago, y entonces no tengo dimensión del dinero, y entonces ese mismo
dinero lo uso para apostar, pero ni siquiera sé que lo tengo, ¿no? Hay algo de la falta de materialización que me parece que estamos viviendo, que no nos ayuda tampoco a los jóvenes, a los pies, ni a los adultos tampoco, a entender algo, ¿no? De eso, de, bueno, tengo y no tengo, ¿no? En una parte. Si todo está en... ¿Cuándo me doy cuenta que lo gasté y que no lo tengo más y que lo aposté? Digo, si hay algo de esto que también empezaron o están mirando, o no sé, hay algo que me da vueltas en relación con eso, ¿no? La falta de materialización que nos propone la digitalización de todos los aspectos de la vida, ¿no? Sí, es interesante esto que decís, Lucía, es algo que de lo que venimos trabajando bastante, que tiene que ver con testimonios virtuales de gente de acá, de Argentina, digamos, que cuenta, pero más que nada focalizado en la cuestión de que se autoperciben que tuvieron o tienen un juego problemático. Aparece mucho esta cuestión de, pero no exclusivamente en ellos, sino en general, esta idea de perder registro de el valor, digamos, de lo que se está apostando. Pero cuando el juego se vuelve problemático es esta idea de haber ganado miles de dólares y terminar apostándolo entero de nuevo, etcétera, perderlo, ganarlo, etcétera, y aparece esta idea de que en la situación, en el momento de la apuesta, se pierde, digamos, el valor que tiene el dinero en términos más objetivos, ¿no? Y perder registro de eso. Y lo que pasa también como problema asociado a eso es que muchas veces, sobre todo en los más jóvenes, el dinero es, digamos, obtenido a partir de, en los casos problemáticos sobre todo, de truchar alguna cuenta, de alguna tarjeta que no es, por supuesto, no es suya, etcétera, y perder la plata de otros, como fundamentalmente familiares, ¿no? Pero está mucho esto de la inmediatez, de la pérdida del registro, digamos, del valor que está en la apuesta, y que muchas veces no aparece el valor monetario, sino lo que se aparece son la cuestión de la ficha, etcétera, que operan como algo que transmuta, ¿no? No es el dólar, el peso el que está en juego, sino la cantidad de fichas y etcétera, ¿no? Claro. Menos conciencia aún. Sí. Bueno, podemos ir cerrando, agradecemos. Recuerdan la conocemos a Flavia, muy cortita, a Flavia porque hicimos trabajo de campo el año pasado en el Colegio de la Ciudad, y ella en una entrevista nos dijo, ni tecnofilia ni tecnofobia, y me parece que es una buena síntesis de lo que estamos proponiendo, ¿no? Digamos, no es ni un extremo ni otro, sino volver a pensar los usos, los sentidos que le damos a la tecnología y apostar siempre al encuentro presencial y bueno, a poder seguir trabajando la convivencia en las escuelas. Así que esa es la idea de esta mesa que tuvimos hoy. Va a quedar grabada, se va a compartir en el canal de YouTube de la Universidad Pedagógica Nacional para que puedan revisarla, reusarla, circularla. Así que bueno, queremos volver a agradecer a quienes expusieron aquí y a quienes nos acompañaron también durante todo el encuentro. Bueno, eso, muchísimas gracias, súper interesante, me parece que da para seguir pensando y nos llevamos, o por lo menos yo me llevo un montón de resonancias para ahí dando vueltas para seguir pensando, preguntándome, así que bueno, gracias Esteban, Pablo, Flavia, Tomás, Paola se tuvo que retirar un poquito antes, nos había avisado, así que bueno, gracias a los 5 y bueno, nada, quedamos en contacto. Muchísimas gracias por participar. Chau, chau. Luego, gracias. Chao, muchas gracias. Chao, Esteban, gracias. Se puede cortar, ¿no? La grabación ya. Sí. Lore.
Sí, ya corto la grabación. Gracias. Buenísimo, gracias. Chao, hasta luego. Chao, gracias.